Bienvenidos a esta tercera entrega del tercer apartado de un proyecto de inversión conocido como Ingeniería del Proyecto de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. Este tercer estudio referente a la ingeniería del proyecto, hay autores que lo manejan como estudio de ingeniería, otros lo manejan como estudio técnico y hay otros que también lo manejan como un estudio de producción. Y sobre esto, bueno, pues va a versar la sesión de la tarde de hoy. La unidad número 3 está compuesta de 11 subtemas, que son los que vamos a abordar desde lo que es el tamaño de planta, la localización y descripción específica del sitio del proyecto, que es importante, lo que son las materias primas, proceso de producción, la importancia de la maquinaria y el equipo, cómo se debe de hacer una distribución de planta, la obra civil y las construcciones, las características del recurso humano que vamos a requerir, los programas de producción, los programas de ejecución administrativos, de capacitación y asistencia técnica y el cumplimiento de normas sanitarias, ambientales, entre otras. Bien, comentando esto, bueno, pues vamos a ver qué es lo que se pretende en este tercer apartado. Y a esto se refiere lo que es la competencia específica, que básicamente va a consistir en elaborar un estudio técnico de diseño de ingeniería del proyecto, así como la optimización y maximización en la aplicación de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que al término de este apartado, ustedes van a diseñar, van a elaborar un tercer estudio conocido como estudio de ingeniería, estudio de producción o estudio técnico. Ese va a ser el producto, el tercer producto. Recuerden que el primero se refiere a lo que es la naturaleza del proyecto, también conocida como entorno del proyecto. El segundo entregable consistió en lo que es el estudio de mercado y bueno, esta tercera entrega se refiere a lo que es el estudio técnico. Y de esta manera ya vamos integrando la primera parte de la formulación del proyecto de inversión, sin llegar todavía a la evaluación. A manera de introducción, pues vamos a recordar un poco lo que nos dice Miguel Velasco, el cual nos dice que a través del estudio de ingeniería del proyecto, también conocido como estudio técnico, se diseña la función de producción óptima que mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio. Así es, puede ser este estudio para la generación de la parte tangible o la parte intangible de lo que es un bien o un servicio. Bueno, aquí la importancia es, bueno, el estudio técnico o el estudio de ingeniería o de producción, ¿para qué nos sirve? Bueno, aquí el estudio técnico nos ayuda a determinar, fíjense bien, dónde vamos a producir, en qué cantidad vamos a producir, en qué momento vamos a producir, cómo vamos a producir, es decir, cuál sería la tecnología, el equipo y la maquinaria que nos va a ayudar a procesar el suministro de materia prima y con qué vamos a producir, es decir, la materia prima. Esta es la importancia del estudio técnico porque nos va a ayudar a responder estas preguntas y nos va a ayudar también a determinar con base a estas respuestas lo que se va a fabricar. De ahí la importancia de esto. Y bueno, pues como todo estudio, este tiene un propósito. Aquí el objetivo del estudio técnico tiene como propósito verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto o servicio, la factibilidad técnica, fíjense bien, de, de la fabricación del producto y servicio. Bueno, ¿y esto para qué? Bueno, pues esto nos ayuda a determinar, por ejemplo, de qué tamaño van a ser nuestras instalaciones,
en qué lugar, cuál sería el lugar más adecuado para la instalación de nuestra empresa, cuáles van a ser los equipos y las instalaciones más adecuadas conforme a la naturaleza del proyecto, y también nos va a ayudar a sugerir la organización que debe de tener estas instalaciones conforme a las características de cada uno de los proyectos que se están proponiendo. ¿Por qué es importante hacer un estudio técnico? ¿O por qué se hace un estudio técnico? Básicamente es por tres razones. La primera de ellas es cuando se va a crear una unidad productiva, como es el caso, la mayoría de los casos del curso, donde los equipos de trabajo están proponiendo proyectos nuevos de emprendedurismo. Bueno, esa es una situación. Entonces aquí respondemos a esta pregunta de por qué se hace un estudio técnico. Bueno, pues cuando es una unidad productiva, como el caso del curso que estamos llevando, o también cuando ya existe las instalaciones, pero hay una necesidad de hacer un cambio, de hacer una relocalización. ¿Por qué? Bueno, por las necesidades del mercado, que posiblemente ha migrado, o porque ha crecido mucho por ampliación del mercado, o porque se está proponiendo la elaboración de otro producto, ¿sí? O simplemente porque ya las instalaciones donde están ya no son suficientes y es necesario crecer. A eso se refiere el tercer rubro, que es debido a la ampliación. Aquí tenemos, recuerden el efecto de causa-efecto. ¿Cuál sería el efecto de un estudio técnico mal realizado? Bueno, aunque aquí tenemos que un estudio técnico mal realizado tiene como causa o es generado por deficiencias, por ejemplo, en el estudio del mercado. Pero también se pueden presentar esas deficiencias en el estudio de las materias primas, es decir, cuando a partir de lo estimado en lo que es el estudio de mercado, nosotros tenemos una estimación de volúmenes incorrectos de producción, o que existe un desconocimiento de los mecanismos de capacitación para poder elevar la productividad del sistema. Y hablando del sistema, estamos hablando de las instalaciones, estamos hablando del equipo, la maquinaria y de lo que es el recurso humano. Así también se puede ver a las características del bien o del servicio que son insuficientes, es decir, que no la tenemos claramente definidas. Otra de las cuestiones que pueden generar un estudio técnico más realizado, pues se refiere a la tecnología, o radica en la tecnología en instalaciones industriales. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un producto fuera de especificaciones. Recuerden que es importante realizar esas especificaciones y sobre todo consultar las normas oficiales mexicanas. O porque hay limitaciones de proceso, también se puede dar el caso, o hay altos costos de producción debido a insuficiencias en el proceso productivo, en la capacitación, en el exceso de mudas, por ejemplo, del proceso productivo, o porque se están pagando regalías que no son necesarias. También por lo tanto, es importante hacer un bien buen análisis de estas regalías. O simplemente que tenemos una obsolescencia prematura. De ahí mi insistencia en que siempre es importante hacer una indagación particularmente de la competencia y cuál es la tecnología que ellos están ocupando. Y también, bueno, pues considerar todas estas situaciones para que nuestras instalaciones no caigan en una obsolescencia prematura, o simplemente porque hay muchas mermas, son muy elevadas, y sobre eso vamos a hablar en lo que es el cálculo de energía. La otra situación que puede generar un estudio técnico más realizado es la localización de la planta. Es decir, cuando esta planta
el tamaño está fuera de las necesidades, bueno, pues va a haber una subutilización de esas instalaciones, o cuando está muy alejado y esto tiene como consecuencias un alto costo de transporte, o porque hay falta de insumos básicos, porque hay una pobre inversión, hay falta de infraestructura, requerimos ciertos tipos de infraestructura y pues simplemente no contamos con ellas a la mano. O también hay una carencia, una ausencia de servicios. Estas pueden ser las causas en la localización de la planta que nos va a llevar a un estudio técnico más realizado. Por otro lado, también tenemos la organización y la administración que posiblemente no sea la más adecuada como la hemos concebido, y por finalmente otra de las causas puede ser el financiamiento, que ya tendremos oportunidad de hablar de este error. Bueno, en cuanto a las fases de un estudio técnico, se han identificado dos: cuando el proyecto es nuevo o cuando se tiene que hacer una relocalización de la planta. Cuando es un proyecto nuevo, como es el caso del curso, vamos a transitar por tres fases. En primer lugar, se va a hacer la determinación del tamaño de planta. Posteriormente nos vamos a ubicar cuál es el lugar más adecuado para las instalaciones de nuestra planta. Es decir, vamos a identificar el punto clave de la localización de planta, y finalmente vamos a hacer lo que es el proyecto de ingeniería, es decir, la ingeniería del proyecto. Esto es para el caso que nos ocupa, que son proyectos nuevos. Pero cuando vamos con la parte de relocalización de planta, pues como ya se comentó en láminas anteriores, pues aquí tenemos que abordar cuáles son los antecedentes del producto o del proyecto que se pretende, cuál es la tecnología con la que se cuenta y la que se pretende, cuáles son los aspectos productivos. También es importante el análisis de las materias primas y materiales, la identificación para la localización de la planta, cuál serían el impacto ambiental o los efectos ecológicos de esta relocalización, y finalmente la elaboración del programa de actividades y presupuestos. Bueno, estas serían las fases de un estudio técnico para un proyecto nuevo y para el de relocalización de una planta. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la determinación del tamaño de planta. Bueno, como bien lo señala también Miguel Velasco, nos dice que el tamaño de planta es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Ese tamaño de planta se divide en capacidad de diseño, por ejemplo, 1200 toneladas. Esa sería la capacidad para la cual fue diseñada esta planta. Pero también tenemos capacidad del sistema, por ejemplo, de 1000 toneladas, que sería la capacidad que tiene el sistema instalado. Pero también tenemos la capacidad de producción, que esa capacidad de producción puede ser menor a la del sistema debido a situaciones de que aún no está una adecuada capacitación, o de que existen muchas mermas en lo que es el proceso de producción. Esto es para recordar lo que es en sí la determinación del tamaño de planta. Por otro lado, es importante señalar que existen diferentes factores que pueden en cierta forma delimitar lo que es el tamaño de planta. Por ejemplo, el mercado de consumo, qué tan grande es, qué tan pequeño es. El otro punto es la materia prima, las fuentes de suministro, la tecnología que vamos a utilizar. También puede ser un factor determinante, así como los recursos financieros, la mano de obra con la que contamos, y también lo que es la economía de escala. Aunado a esto también lo que es la política económica, es decir, los programas gubernamentales a nivel federal y a nivel estatal sobre lo que son los estímulos para la creación de empresas, para lo que es la infraestructura y sobre todo lo que son
los impuestos. Y por otro lado, lo que es la preservación ecológica, que es determinante sobre la normatividad que que pudieran existir tanto a nivel entidad como a nivel municipal sobre la no contaminación o las restricciones de la localización o la preservación ecológica. Y sobre esto, bueno, pues es importante hacer una indagación de qué es lo que se permite y no se permite en el lugar donde se pretende hacer la instalación de la empresa. Bueno, en cuanto a las formas de determinación del tamaño de planta, aquí están señalando 4 formas de la determinación del tamaño de planta, aunque ya en lo que es el estudio de mercado también se habló en este aspecto, cuando por ejemplo nosotros podíamos determinar las características de la organización tomando como referencia las ventas o el número de empleados. Así nosotros podemos determinar esta parte, pero no es la única forma. Por ejemplo, en el primer caso nos dice tomando en cuenta los ingresos mínimos previstos para que la empresa sobreviva en el mercado. Es decir, a través de la determinación de lo que es el punto de equilibrio. Pero también utilizando la técnica ocupada también en lo que fue el estudio del mercado, como para la determinación de la demanda probable. Ese modelito de la demanda probable también nos puede ayudar para poder determinar las dimensiones de nuestra planta. Y por otro lado, esta selección del tamaño de planta se puede hacer con base a un porcentaje de la demanda insatisfecha, que se recomienda que sea menor al 100%, porque si nosotros diseñamos unas instalaciones para cubrir el 100% de la demanda insatisfecha, pues obviamente vamos a saturar el mercado. Por lo tanto, lo recomendable en una empresa nueva que apenas está comenzando es posiblemente trabajar con el 5, con el 10 o con el 15% de la demanda insatisfecha. De esta manera, como empresa novel en el mercado, bueno, pues vamos a ir ganando experiencia, ir afinando lo que es el sistema instalado. En tanto, esto nos va a dar experiencia en relación a una experiencia, mayor experiencia, porque sabemos que en el mercado hay jugadores que ya llevan más tiempo, oferentes que llevan más tiempo y llevan una mayor cantidad de experiencia con respecto a los noveles que apenas están iniciando lo que es esta aventura del emprendedurismo. Bueno, vamos a ver ahora otro punto importante que hace referencia a la localización y descripción específica del sitio del proyecto. Entonces aquí vamos a retomar información, fíjense bien, de lo que nosotros hicimos en lo que es el diagnóstico del entorno del proyecto que vimos en el entregable número 1. Bueno, en cuanto a esto, hay puntos importantes que se deben de considerar, como por ejemplo el estudio de disponibilidad de materia prima. Eso es justamente parte de lo que se indagó en lo que es el diagnóstico del proyecto, retomar lo que es el estudio de mercado, considerar las tarifas de transporte, los posibles puntos de localización, la distancia para el transporte, la determinación del tamaño de planta, la determinación de los lugares para esta localización y entre otros puntos importantes. Aquí tenemos otros factores que son determinantes para la macrolocalización. En cuanto a lo que es la macrolocalización, es importante hacer la identificación del mercado de consumo. Y esto también va a depender de las características de nuestro producto, si existe la necesidad de estar cerca del mercado o lo más conveniente es utilizar un modelo diferente de
de canal de suministro. Esa es una. La otra situación son las fuentes de materias primas, donde se localizan. Eso es un factor determinante también. Y por otro lado también la disponibilidad de mano de obra. Es algo que ya se había mencionado. ¿Qué facilidades de transporte hay? ¿Cuáles son las fuentes de suministro de agua? Sobre todo en esos tiempos que estamos viviendo problemas por la modificación a los niveles de precipitación y demás, por los efectos del cambio climático, así como la disponibilidad de la energía eléctrica y combustible, las disposiciones legales, fiscales o de política económica. Recuerden que este punto son de las variables que se analizaron dentro de lo que es el estudio del entorno del proyecto, así también como los servicios públicos que existen y las condiciones climáticas que van a favorecer o no pueden favorecer al producto o al servicio que estamos proponiendo. Si ya vimos los factores determinantes para la macrolocalización, ahora vamos con la parte de la microlocalización. Bueno, pues aquí en este punto nos habla sobre las características que debe de tener el edificio, que las dimensiones requeridas para su establecimiento, si hay necesidad de líneas férreas, carreteras y otros medios, de acuerdo al producto o al servicio que nosotros estamos proponiendo. Así también es importante lo que es el consumo de agua, luz y energía, los volúmenes y residuos de agua y otros contaminantes, así también como la instalación y la cimentación para el equipo y maquinaria. Entonces, esto también aquí se tiene que ver la parte de las características del suelo, así como el flujo y transporte de materias primas dentro de la planta. Bien, ahora en cuanto a la parte de la microlocalización, también es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Es importante considerar los canales de comercialización que se van a ocupar. Recuerden que en la parte de logística y cadenas de suministro se habla mucho sobre la parte de los canales de comercialización en el cual, bueno, pues el más básico es el canal de comercialización directo, también conocido como productor consumidor, que pues obviamente para tener ese acercamiento con el consumidor se debe de estar en lugares accesibles, con una suficiente comunicación, transporte y además de que sea seguro. Si se elige uno de los canales no tan directos sino conocidos como indirectos, a la empresa le interesaría, por ejemplo, localizarse en lugares que aseguren, por decir algo, lo que es el ahorro de transporte. Esa es una. Otra de las situaciones que se tienen que ver es sobre el umbral de la demanda. Nosotros decimos que un servicio o un producto va a influir en esta localización cuando posee un bajo umbral de la demanda, como los productos básicos. Es decir, un producto o un servicio con un bajo umbral de la demanda es algo que nosotros podemos encontrar en muy cercanos a donde nos encontramos. Un ejemplo de ellos pudiera ser la compra o la adquisición de gaseosas, en el cual salimos a la calle y podemos encontrar diferentes estanquillos, negocios, abarrotes que pueden expender este tipo de productos. Por lo tanto, bueno, pues no hay necesidad de hacer recorridos muy largos, pues para poder encontrarse con este tipo de productos. Entonces, pero por otro lado también hay servicios y productos que son de un alto umbral, son particularmente los servicios especializados. Ejemplos de esto podemos tener los centros médicos de alta especialidad, en los cuales
el- los usuarios tienen que en muchas ocasiones viajar horas, muchas horas, para poder recibir ese servicio porque en su localidad no lo encuentran. Entonces están dispuestos a hacer ese sacrificio, esa inversión de tiempo para poder obtener ese servicio. Y lo mismo puede suceder con la parte de los productos. Entonces a estos productos o servicios muy especializados se les conoce como producto o servicio de un alto umbral. Entonces, eso es algo que va a influir también en esta parte de la microlocalización. Es por eso que es importante el hacer un buen análisis para poder identificar en estos puntos eh, cuál cae nuestro producto o el servicio que estamos proponiendo. Bueno, recordando también la otra parte de las técnicas de análisis para la microlocalización, bueno, pues tenemos el método de ponderación por puntos, tenemos el punto de equilibrio, costos y beneficios y asignación de transporte. Esto, bueno, pues son temas que se abarcan en lo que es ingeniería económica, temas que se abarcan en la administración de la producción e investigación de operaciones, por ejemplo. Entonces ahí tenemos herramientas importantes como para poder hacer uso de ellas para poder determinar nuestra macro y micro localización. Bueno, por otro lugar hay recomendaciones que se dan que es importante considerar. Por ejemplo, aquí tenemos los lugares donde no se recomienda localizar una futura empresa dentro de una localidad. Y aquí hay varias recomendaciones. Por ejemplo, en lugares incomunicados. Y eso es lógico pensar, pues, cómo van a llegar los clientes. Lugares que carecen de servicios básicos como agua potable, drenaje o electricidad. Lugares donde no se pueden estacionar los autos. Lugares que carecen o poseen pocos medios de transporte para los clientes. Lugares demasiado escondidos. Lugares peligrosos o de mala fama, por ejemplo. Lugares catalogados como susceptibles a contingencias ambientales y naturales, sobre todo estos que se encuentran al margen de los ríos, de los arroyos, o en zonas que no son aptas o no están, son catalogadas para uso urbano, para uso, para uso urbano principalmente, de comercio. Hablemos ahora de la ingeniería del proyecto. ¿Qué es lo que incluye la ingeniería del proyecto? En primer lugar, tenemos que hacer una evaluación técnica de las materias primas, que es de lo que vamos a hablar a continuación. En segundo punto sería la obtención de información técnica sobre productos, procesos y patentes. Eso es importante. Recuerden, información técnica sobre los productos. De ahí la importancia que yo les haya, de lo que ya se habló en cuanto al análisis que se hizo en el estudio de mercado, de conocer cómo están fabricando nuestra competencia o la competencia, cómo está fabricando sus productos, cuál es la tecnología, la maquinaria, los equipos. Y por otro lado, si lo que nosotros vamos a fabricar está bajo patente. Si es así, bueno, pues tenemos que hacer una erogación económica, pues para poder cumplir con la normatividad. Aparte de la selección del proceso productivo más adecuado, la confirmación o adaptación técnica del proceso y la elaboración de diagramas de proceso, particularmente lo de operación, flujo y recorrido. Que sobre esto, bueno, pues recordar un poco de la administración de operaciones y lo que es estudio del trabajo, ingeniería de métodos. Bueno, con respecto a las materias primas, aquí nos señala que independientemente del giro de la empresa, es necesario contar con los insumos que apoyen el proceso productivo o la prestación del servicio. Estos deben de tener la calidad y precios seleccionados. Además, deben llegar a las instalaciones de la empresa en el momento oportuno para lograr el resultado deseado. Por esa razón se debe de poner
muy especial atención, mucha atención y cuidado en los puntos que aquí se describen. Por ejemplo, hacer un análisis de las necesidades de la materia prima, hacer una identificación de la distribución geográfica de las fuentes de suministro, hacer una identificación de proveedores, por ejemplo, y sobre todo la parte de la política de compras. Y sobre esto vamos a comentar un poco más adelante. Por ejemplo, en cuanto a las necesidades de materia prima. Recuerden que la materia prima se refiere a los elementos, partes o sustancias de las que está compuesta el producto de la empresa o los insumos necesarios para prestar un servicio. Fíjense bien, es conveniente recordar que cuando se especifiquen las cantidades a utilizar de materia prima, se contemple cuánto se requerirá por un volumen dado de producción o en relación con cierto periodo. De esta forma, fíjense bien, es importante el ir haciendo un registro con el propósito de hacer la selección de los diferentes proveedores de materias primas o servicios. Es por eso que la sugerencia es que elaboren esta cédula que contiene 6 columnas, donde aquí en la primera columna pues se va a hacer alusión, se va a describir, se va a identificar la materia prima que nosotros vamos a requerir para la generación del producto o del servicio, cuál es el nombre del proveedor, el nombre físico, si es persona física o moral, cuál sería su nombre, el lugar que es donde está distribuyendo esa materia prima, cuál es el precio, cuál es la calidad, cómo la podemos tasar, si es de excelente calidad, muy buena calidad o calidad deficiente. Y posteriormente, después de haber identificado las materias primas y los diferentes proveedores, dónde están distribuyendo, cuál es el precio y su calidad, nosotros aquí vamos a identificar cuáles serían nuestros proveedores. Y de esa manera ya vamos haciendo la selección de los proveedores de nuestra materia prima. Por lo tanto, no se les olvide hacer este ejercicio con el trabajo del estudio de ingeniería. Por otro lado, también necesitamos, por ejemplo, lo que es la parte de compras. Aquí nos está señalando al calce que para realizar una compra se debe tener una guía. ¿Una guía de qué? Bueno, pues de las políticas de compra, ya que estas son importantes, sobre todo por los continuos cambios de precios y la escasez de materiales. Aquí nos está señalando que la función de compra radica en el establecimiento de las especificaciones de cantidades a adquirir y la identificación del momento en que se necesitará la materia prima. Asimismo, debe establecerse, cuando sea posible, si será proveedor o el comprador quien pagará el flete, si hay un incremento fijo de precios en la materia prima, etcétera. Además, si es conveniente saber si hay descuentos por pronto pago o por volumen de compra de la materia prima en cuestión. Bueno, y entonces aquí está, es importante esta parte de la política de precios, de compras, perdón, sí. Y bueno, aquí está un formato también para que puedan ustedes especificar la cantidad de lo que van a adquirir, cuál va a ser el concepto, el precio y finalmente el importe subtotal, le vamos a agregar el IVA para poder obtener lo que es el importe total. Esto es en cuanto a la parte de la política de compra, pues se tiene que hacer todo este tipo de procedimientos con el afán, bueno, pues de estar preparados, tengamos organizados todos los elementos importantes para poder hacer un buen estudio técnico, un estudio de ingeniería o un estudio de producción. Hablemos ahora un poco sobre lo que es el proceso de producción. Aquí nos está señalando que la transformación de insumos a partir de recursos humanos,
a través de lo que es el esfuerzo humano, ya sea físicos y técnicos, en productos requeridos por los consumidores, es la producción, esa transformación que se da de los insumos necesitados o demandados por los consumidores a ese proceso de transformación se le conoce como producción. Tales productos pueden ser bienes o pueden ser servicios. El resultado final de un proceso de producción es el producto, el cual puede ser un bien o servicio que presenta un satisfactor para el consumidor. ¿Cómo ven este punto? Aunado a esto, es importante tener claro y presente las especificaciones del producto o del servicio. Aquí nos señala que el diseño de un producto o servicio debe cumplir con varias características, entre las que se encuentran, por ejemplo, la simplicidad y practicidad, es decir, que el bien o el servicio sea de fácil uso, que no haya necesidad de leer lo que es un manual de 80 o de 150 hojas para poder hacer uso del bien o del servicio. Aparte, la confiabilidad de que no falle, o de que en dado caso de que presente fallas, esta sea fácilmente, que se pueda facilitar la solución a esa problemática. Y para eso también tenemos que diseñar estrategias. Por otro lado, considerar la parte de lo que es la calidad, que esté bien hecho, que sea durable, por ejemplo. Asimismo, el diseño debe especificar en qué consiste el producto o servicio, hacer una descripción detallada del mismo, debe incluir, por ejemplo, el tamaño, los colores, los materiales y otras características que lo definen. Si recuerdan ustedes los temas de simulación, en cuanto a la parte de los atributos, aquí tienen una idea de cómo hicieron la definición de los atributos, ya sea del servicio o de los productos que fueron sometidos a esos procesos de simulación. Muy bien. Entonces, por otro lado, también es importante señalar que dependiendo de la característica de nuestro producto, nuestro servicio, nosotros podemos hacer una elección del sistema de producción que vamos a manejar. Aquí tenemos las características, por ejemplo, de o tres tipos de procesos de producción, lo que es el proyecto o que es el producto único, es decir, que se hace una sola vez y ya no se vuelve a realizar, o si es una producción continua o en serie, también conocido como un sistema en línea, o que es un sistema por loteo, o puede ser intermitente, que también conocido como un sistema de producción por proceso. Y las características de estos tres sistemas de producción, bueno, pues está la demanda del mercado, el nivel de calidad, el costo unitario, el precio, la mano de obra y la maquinaria. Y en cuanto a esto, en cuanto a lo que es el sistema de producción por proyecto, nos dice que en cuanto a la demanda del mercado, pues se va a elaborar nada más un solo producto. Por lo tanto, va a ser un único modelo irrepetible. Por lo tanto, el nivel de calidad va a ser muy alto y obviamente, como va a ser un producto único, que se va a hacer por única vez, pues el costo unitario va a ser muy alto, el precio pues obviamente va a ser muy alto y la mano de obra puede ser muy especializada. Y la maquinaria, bueno, pues obviamente también puede ser muy, muy especial. Entre los ejemplos de este tipo de proyecto único, pues puede ser la construcción pues de una presa, la construcción de un estadio, por ejemplo, que son cuestiones que no se replican con las mismas características y condiciones en todos los lugares, solo se hace una vez. Y por otro lado tenemos lo que es el sistema de producción continua o en serie. Aquí la demanda del mercado es cuando hay una demanda de muchos productos y de pocos modelos. Fabricación de muchos productos y son unos cuantos modelos nada más, no son muchos.
Por lo tanto, el nivel de calidad puede ser bajo. El costo puede ser bajo también por los altos niveles de producción. Lo mismo que el precio puede ser bajo porque se justifica por los altos niveles de producción, y la mano de obra no necesariamente tiene que ser muy especializada, y la maquinaria pues tampoco puede considerarse que sea muy especializada. Por otro lado, lo que es el sistema de producción por loteo, también conocido como intermitente, pues se enfrenta a lo que es una demanda del mercado, donde exigen una gran variabilidad, una gran cantidad de modelos, pero son pocos productos. Aquí es donde aparecen las famosas familias de productos. Entonces aquí el nivel de calidad puede considerarse medio, el costo unitario también medio, así como el precio, la mano de obra y la maquinaria que se va a utilizar. Entonces aquí hay una nota que nos dice que en cada proyecto se va a seleccionar el proceso que se considere más conveniente dependiendo de las características del proyecto que se encuentren proponiendo. Bueno, comentado esto, vamos a ir con la parte de la descripción del proceso productivo. Fíjense bien, aquí es importante acotar lo siguiente. Independientemente de si se producirá, maquilará o comprará en un principio, es necesario conocer el proceso de producción y o prestación de servicio de la empresa. Fíjense bien, el proceso de producción lo podemos entender como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar un producto o para prestar un servicio. En él se conjuntan la maquinaria, la materia prima y los recursos humanos necesarios para realizar el proceso. Este proceso debe quedar establecido en forma clara, de modo que esto permita a los trabajadores obtener el producto deseado con uso eficiente de los recursos necesarios. Además, que debe considerarse también que este proceso tendrá que evitar cualquier daño, fíjense bien, posible al medio o a la sociedad en general. Eso es importante como preámbulo, el señalar con respecto a la descripción del proceso productivo. Es algo que debe estar establecido, documentado. Aquí nos señala que el proceso de producción se establece siguiendo este procedimiento. 4 puntos. Primero, determinar todas las actividades requeridas para producir un bien o prestar un servicio, y para esto nos tenemos que apoyar en el diseño de diagramas de proceso de operación, por ejemplo. También se deben de organizar las actividades de manera secuencial, establecer los tiempos requeridos para llevar a cabo cada actividad y elaborar diagramas de operación, de flujo, de operación y de recorrido. Fíjense bien, eso es fundamental en la descripción del proceso productivo. Por otro lado, es importante conocer el comportamiento de nuestro sistema de producción para el cual conocerlo a partir de lo que es su diseño. Y para esto siempre es recomendable hacer un balance de materia, de energía, insumos, maquinaria, equipo, herramientas y mano de obra. Aquí nos señala que en este balance se tomará en cuenta la eficiencia y diseño del sistema, para el cual se consideran los aspectos que se muestran a continuación. Por ejemplo, la localización de la instalación. En cuanto a la localización de la instalación, hay que considerar la parte de los insumos, los procesos y la tecnología que se va a utilizar, los productos, el medio, ya sea si es para el medio nacional, estatal, regional o para la comunidad. Por otro lado, también es importante considerar la capacidad de la misma. Por ejemplo, esa capacidad del diseño, del sistema y sobre todo, y algo fundamental, la estrategia de operación. En cuanto a la distribución de instalaciones, también es importante acotar sobre el tipo de producto,
el tipo de proceso y los volúmenes de producción. Entonces esto es lo que tenemos que considerar también para hacer un buen diseño de lo que es el sistema. Y un balance de materia prima, de energía, de insumos, etc., etc. Por lo tanto, fíjense bien, que existen factores que vamos a considerar en la evaluación de la eficiencia del sistema. Por ejemplo, la capacidad del diseño, es decir, el tamaño de planta, la capacidad del sistema, que es la capacidad de la planta, y la producción real, que viene siendo el porcentaje de capacidad utilizado en la realidad. Ustedes recuerdan este modelito de ingeniería de sistemas, donde hay el sistema que está incluido por una entrada, un proceso de transformación, una salida y una retroalimentación que puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, y que para poder obtener la eficiencia de un sistema, pues viene siendo una razón de dividir las salidas del sistema, que en este caso serían los productos, entre lo que serían las entradas del sistema, que finalmente sería la entrada de materia prima. Entonces, bueno, pues aquí haciendo alusión a ese modelito para el cálculo de eficiencia, pues aquí tenemos esta razón entre lo que sería, por ejemplo, la entrada de materiales y los insumos empleados, que es el famoso remo. El remo son los resultados de los materiales, la ESA que es de salida, y lo que es el IME son los insumos de materiales entradas. Es una división entre la parte de los insumos, de las salidas, entre lo que son los insumos, entre las salidas. Entonces aquí está. Pero también es importante considerar lo que es la parte de las mermas. Y en cuanto a considerar lo que son las partes de la merma, bueno, pues es importante señalar de que esa merma, para poder hacer este balance de energía, debemos de hacer una estimación de cuáles serían las mermas de nuestro sistema. De nuestro sistema, por ejemplo, si nosotros queremos obtener una salida por ejemplo, de 25 unidades de X o Y producto, tenemos que definir que para poder obtener este número de unidades, cuánta entrada de materia prima debe de entrar al sistema y hacer una determinación también de los desechos, de los desperdicios. De esa manera nosotros podemos obtener esa diferencia en cuanto a lo que es la entrada, que puede representar el 100% de las salidas. A ese 100% vamos a restarle lo que sería el porcentaje de mermas. Por ejemplo, si pudiera ser el 10% de mermas, pues tendríamos una entrada correspondientes a lo que es el 90%. Entonces ese 90%, que sería un equivalente a 0.9, entonces si nosotros estamos queriendo tener una salida de 25, de 50 unidades, supongamos que son de 50 unidades, tenemos que dividirlo entre el valor de esta diferencia entre lo que es la entrada de materia prima menos lo que son las mermas, y ese sería el valor entre lo cual vamos a dividir, y de esta manera nosotros vamos a identificar, considerando las mermas, cuál sería la cantidad de materia prima que vamos a utilizar para poder obtener una salida con X o Y número de unidades. Esto es recordando un poquito la parte de medición y mejoramiento de la productividad y sobre todo lo que es ingeniería de sistemas. Bueno, entonces veamos algo importante. Habiendo definido sobre las cuestiones de la salida de nuestro sistema de producción, porque con base a esta información vamos a hacer el diseño de nuestro sistemita, vamos a hablar ahora sobre el programa de producción, ese programa de producción que se
ya se ha elaborado, por ejemplo, en temas de administración de la producción, recordando que el programa de producción en sí, ¿qué cosa es? Bueno, pues es la planificación de todas y cada una de las operaciones que deberán realizarse para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el área de producción. El programa de producción se puede dividir en dos partes. Recuerden bien que se puede dividir en dos partes. Por ejemplo, antes de que iniciemos operaciones, antes de que entre en funcionamiento, este, antes de generar un primer producto para la venta, tenemos que hacer el diseño de un programita de actividades preoperativas, que son todas aquellas actividades que deben realizarse para iniciar las operaciones productivas, sin todavía llegar a esa operación productiva. Es por eso son preoperativas, aparte del programa de actividades operativas, que son todas las actividades que son necesarias desarrollar para tener listo el producto o el servicio de la empresa. Recuerden que es un antes de iniciar operaciones y la otra es cuando ya estamos iniciando operaciones. Por ejemplo, aquí podemos tener algunos ejemplos de las actividades preoperativas, pudieran ser la compra o renta de equipo, herramientas o instalaciones, por ejemplo, el acondicionamiento del área de trabajo, pues sí, porque antes de comenzar a fabricar, a producir, tenemos que acondicionar todo el espacio donde va a estar nuestro sistema de producción. También la contratación y el adiestramiento del personal operativo, claro. Antes de que comience a operar esto se debe de contratar. También más adelante en el otro entregable que nos va a hablar sobre el estudio de organización, ahí se hablará sobre la parte de la contratación y el adiestramiento del personal. Pero aquí es importante también hacer énfasis en cuanto a la contratación y el adiestramiento del personal operativo como una actividad preoperativa. Además también de lo que es el proceso de selección de proveedores y sobre todo lo que es la adquisición de materias primas y sobre todo las etapas de prueba con el producto o servicio. Porque siempre, así como en este momento la planta de Dos Bocas, aunque ya está avanzada, avanzada en la parte de su construcción, aún todavía no entra en la fase operativa, está en lo que es el proceso preoperativo, con todas las pruebas que se tienen que hacer para ir afinando lo que es el sistema de producción. Bueno, por otro lado, esto es haciendo alusión a lo que es el programa preoperativo. Pero por otro lado también tenemos el programa de producción de la empresa, que generalmente se expresa en un diagrama, fíjense bien, se han de acordar, donde se relacionan las diversas actividades a realizar con el tiempo y los responsables para llevar a cabo. Acuérdense de sus programas de producción, también cuando hicieron el diseño y la elaboración del famoso MRP. Bueno, aquí entonces es importante que ustedes elaboren un programita de actividades preoperativas, donde aquí van a hacer el desglose de cada una de las actividades que se van a realizar antes de comenzar operaciones, quién será el personal, definir con el nombre el personal encargado y cuál sería el periodo también de realización de esa actividad. Es importante hacer este programita de producción. Pues se pueden apoyar en un formato de como utilizando lo que es el Excel o el MS Project, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos aquí, ¿se acuerdan de esto? Esto en sí ya es lo que es un programa de producción, que son las actividades operativas, donde viene el porcentaje de producción, la cantidad a producir por día, la cantidad a producir por mes y la cantidad a producir por año, anual. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el
para el primer año, segundo año, tercer año, cuarto y quinto año. Es una proyección que estamos haciendo. Esto también es importante que lo realicen. Fíjense la importancia de todo lo que hemos venido realizando a través de los entregables. A través de los entregables vamos obteniendo información valiosa del primero y el segundo entregable para poder hacer una buena estimación de este tipo de programas. Es por eso que se tiene que asumir el compromiso de los entregables con seriedad, con profesionalismo, porque esto va a depender qué tan eficiente va a ser nuestro proyecto de inversión. Bueno, ahora recordemos esto también, en lo que es la parte, lo que es lo que es la administración de la producción. ¿Recuerdan esto? Bueno, que el inventario viene siendo en sí la cantidad de materiales que se encuentran en la empresa, ya sea materia prima, producto en proceso, el famoso WIP, o lo que es el producto terminado. Finalmente, el objetivo del control de inventarios que se busca, porque recuerden que este inventario tiene que ser controlado, por un lado lo que se busca es mantener una cantidad óptima de materiales, recuerden esto, para que estén disponibles en cualquier momento y que de esta forma el proceso productivo no se vea afectado por la escasez de la materia prima. Y reitero nuevamente la importancia de la identificación y el compromiso con las fuentes de suministro. Así también que para que esto no perjudique económicamente a la empresa, ya sea por lo que es un exceso de inventario, ya sea que exista una sobreexistencia que corresponda a una mayor cantidad de capital improductivo. Porque recuerden que el inventario que no está ahí es un capital que está invertido, que está estancado y que no está generando beneficio económico. De ahí la importancia de llevar un buen manejo de inventarios. Y para esto aquí nos señala que es necesario establecer una cantidad mínima de inventario. Recuerden que en los sistemas esbeltos lo que se busca, aunque todavía no se ha logrado, es desaparecer las áreas de inventario. Y es por eso que en las unidades productivas que están implementando lo que son estos sistemas esbeltos, lo que antes era el área de bodega de inventarios, ahora utilizan lo que es el famoso cross-dock. Ese cross-dock que viene siendo un inventario transitorio, que no es permanente, sino que así como van llegando las unidades de la línea de producción, se van trasladando a las plataformas para lo que es su transporte y rápida distribución. Aquí nos dice que es necesario establecer una cantidad mínima de inventario antes de volver a comprar. A esta cantidad se le llama punto de reorden. La información requerida para calcular el punto de reorden es la siguiente: el consumo estimado de material en un periodo determinado. Entonces se tienen que hacer esos pronósticos, esas estimaciones de material que se va a requerir. Por otro lado, el tiempo que se emplea en colocar una orden de compra, es decir, el tiempo en que yo tardo en generar esa orden, que incluye solicitar las cotizaciones, también el tiempo para seleccionar al proveedor. Esto implicaría para colocar una orden, también los tiempos de entrega, qué tiempo de entrega o capacidad de respuesta que tiene el proveedor, y así como el margen, este famoso margen de ganancia. Entonces de esa manera nosotros, si ustedes recuerdan este modelito de tiempos de dientes de sierra, donde aplicamos lo que es el famoso modelo EOQ o el modelo económico, donde aquí tenemos en esta línea, en esta vertical, el número de unidades, y en la horizontal tenemos la temporalidad, que eso está hecho en días. Entonces estas líneas en azul de los dientes de sierra representan lo que es el nivel de inventario,
y el inventario medio, que es esta línea roja, el punto de pedido, que es esta otra, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces esto como se interpreta que nosotros tenemos que hacer la identificación del punto de reorden, que vendría siendo esto. Primero, hacemos una estimación de nuestra demanda que va descendiendo o se va consumiendo al, al tránsito del tiempo, de tal manera que llega un punto que toca lo que es el inventario promedio, y justamente cuando llegamos a este punto de reorden es el momento en que tenemos que colocar nuestra orden de compra, considerando los aspectos que ya se mencionaron, lo que es la cotización, la selección de la parte del proveedor, pero sobre todo la velocidad de respuesta. Entonces, en este modelo se estima que este tiempo que tenemos aquí, en que se va consumiendo el inventario hasta llegar aquí a cero inventario, esto implica el tiempo de respuesta del proveedor, y que justamente si nosotros colocamos aquí nuestra orden de compra y no aquí, sino aquí, entonces bajo este modelo ideal es que cuando nosotros acabemos nuestro inventario inmediatamente va a ser resurtido y se va a llenar nuevamente este inventario, y este ciclo se va a ir repitiendo. Aquí colocamos en este segundo periodo nuestra orden de compra, se va consumiendo, aquí nos resurten y nuevamente se vuelve a dar el mismo comportamiento. Entonces nosotros también tenemos que hacer este cálculo para determinar nuestro punto de reorden. En cuanto a esto, bueno, pues es necesario añadir que para realizar una compra, pues como ya se había mencionado anteriormente, se tiene que tener una guía de políticas de compra, sobre todo porque, como ya se había señalado, por los continuos cambios de precio y por lo que es la escasez de materiales. Entonces aquí yo les voy a solicitar también que establezcan el punto de reorden para la materia prima con base a los puntos que se seleccionaron, la materia prima y lo que es la cantidad que se va a solicitar. ¿Qué más tenemos? Bueno, en cuanto a la parte de maquinaria y equipo. En cuanto a la maquinaria y el equipo, pues aquí nos señala que el proceso productivo permite determinar las actividades a realizar, así como el equipo, herramientas e instalaciones requeridas para llevar a cabo la elaboración de productos o prestación de servicios de la empresa. Para esto se necesita lo siguiente. Recuerden, descomponer el proceso en actividades específicas. Insisto nuevamente, esto se obtiene a través de lo que es el diseño de los diagramas. Elaborar una lista de todo el equipo requerido para cada actividad, realizar una lista de todas las herramientas necesarias para cada actividad y determinar el espacio necesario para llevar cada actividad, así como establecer cualquier requerimiento especial de instalaciones o facilidades para realizar cada tarea. Comentado esto, bueno, pues también es necesario, fíjense bien, prever un programa de mantenimiento del equipo, aparte de hacer todo este requerimiento, elaborar un programa de mantenimiento de equipo a fin de garantizar un adecuado funcionamiento de los mismos. Fíjense bien, aunado a todo esto, de hacer la elección pertinente de maquinaria y equipo, hay que elaborar lo que es un programa de mantenimiento de equipo. Recuerden esto. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Entonces aquí, bueno, pues yo les voy a solicitar que determinen el equipo, las herramientas e instalaciones que van a utilizar para desarrollar su producto o servicio, así como el plan de mantenimiento del equipo. Entonces aquí, bueno, tenemos una cédula
donde ustedes van a colocar cada una de las actividades rescatadas de los diagramas de proceso de operación. Por ejemplo, se hace una descripción de la actividad, se hace una descripción del equipo, de la marca, del total que se van a necesitar, el costo unitario. Obviamente hay que hacer las cotizaciones para determinar el costo unitario, cuál sería el costo total y las observaciones que ustedes consideren pertinentes. Aquí también se señala que este mismo formato se aplica también para los materiales, los combustibles y lubricantes, para los insumos y también para lo que es la mano de obra. Recuerden este punto fundamental, esto que es importante. Por otro lado, en cuanto a lo que es la distribución de planta, es necesario recordar, fíjense bien, de lo visto en planeación y diseño de instalaciones, que el diseño y distribución de plantas y oficinas es la forma en que se dispondrán las máquinas, herramientas y los flujos de producción, lo cual permitirá organizar el trabajo eficiente en lugar de trabajo en el espacio físico donde se reúne. Fíjense bien, esto es importante. El lugar de trabajo es el espacio físico donde se reúnen las personas, equipos, herramientas y materias primas para elaborar un producto determinado. Bueno, y sobre todo, para poder diseñar la distribución de planta es necesario tomar en cuenta el diagrama de flujo del proceso elaborado con anterioridad, pues a través de estos será posible redactar el orden de las actividades y de esta forma evaluar cuál es la secuencia óptima del equipo y elaborar el lugar más apropiado para las herramientas. De ahí reitero nuevamente la importancia del diseño de los diagramas de proceso, de operación, de recorrido y de secuencia, porque eso nos va a ayudar mucho a lo que es el diseño de las instalaciones. Pero eso no es lo único, hay otro aspecto importante a considerar, que es la distancia entre los distintos puntos de operación. Si el equipo recuerden que si el equipo está muy distante entre una operación y otra, pueden ocasionarse altas pérdidas de productividad. Por otro lado, si está muy cercano, puede incurrirse en problemas de flujo de materiales, de materia prima o bien un problema de seguridad, porque todo está hacinado. Y es por eso que con base a lo sugerido, con antelación es necesario contar con el conocimiento sobre las dimensiones del equipo y la cantidad de personas que trabajarán en él. Es por eso que yo les he comentado que es importante hacer la identificación de cada una de las operaciones, la identificación de los espacios y de las personas que se van a desenvolver en ese espacio. Eso es fundamental, porque también es importante considerar los planes. Por ejemplo, si existen planes de expansión en el mediano o largo plazo y el proceso comprenda instalaciones especiales, es conveniente, fíjense bien, tomar en cuenta cuál sería la distribución de planta en ese caso y que no se requerirá una inversión muy elevada en un futuro para llevar a cabo los cambios pertinentes. Bueno, entonces todo esto es importante conocer. Pero recordemos lo que nos dice Pearson 2022 sobre lo que es la distribución de planta. Esto nos dice que la distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos que constituyen la empresa, pero no solo se refiere a situar las máquinas, los bancos de trabajo, las estanterías. Esta ordenación comprende también el estudio de los espacios necesarios para los movimientos, para el almacenamiento, tanto de materia prima como de producto terminado, el estudio a corto, medio, a mediano plazo de posibles inversiones o cambios en maquinarias, crecimientos y todas las actividades que tengan lugar en dichas instalaciones. Aparte se añade que un estudio de distribución de planta puede aplicarse en una instalación ya existente, en una nave nueva o en una proyección.
que se pretende en el futuro. Esto es recordando lo que es una definición de la distribución de planta. Y otro conocido tema también es el famoso técnica, modelo o herramienta de Systematic Layout Planning, también conocido por sus siglas SLP, que es toda una secuencia de pasos, de fases, que nos permiten a través del uso de diferentes herramientas hacer la mejor distribución de planta y sobre todo el poder calcular su eficiencia. Entonces aquí esta es una recomendación para recordar lo que es el famoso SLP. Bueno, veamos sobre los niveles de diseño de distribución de planta. Aquí se habla sobre el diseño del sitio, que básicamente nos muestra cómo debe ubicarse el edificio de una manera adecuada, es decir, la orientación de las instalaciones. El diseño de bloques ya un poco más interno nos habla sobre los tamaños de los departamentos en los edificios, es decir, la distribución y las dimensiones que van a tener los diferentes departamentos dentro de las instalaciones, y finalmente el diseño de la estación de trabajo, que ya es algo que se da en cada uno de los departamentos, donde vamos a mostrar las ubicaciones de cada parte de la estación de trabajo. En sí esto es, continuamos recordando. Bueno, vamos sobre la importancia de la obra civil y las construcciones. Aquí es importante añadir las especificaciones de la obra civil. Si se acuerdan de administración de proyectos, todas las especificaciones que se consideraron, así como el programa de construcción, instalación y puesta en marcha, y sobre todo el cronograma de ejecución del proyecto, que es algo de lo que aquí vamos a hablar. Aquí tenemos un ejemplo de un cronograma de ejecución de proyecto. El concepto, tenemos las semanas y los conceptos: localización del mueble que se va a efectuar en la primera semana, la promoción y contrato de renta del inmueble que se hará en la segunda semana, la constitución de la empresa que se puede hacer simultáneamente con la promoción del contrato de renta en la segunda y en la tercera semana, y cada uno de los rubros están aquí establecidos. Es importante que ustedes hagan algo similar en su proyecto, en su propuesta de proyecto. Ahora hablemos sobre la importancia de los recursos humanos. Por ejemplo, Alcaraz, en su libro El emprendedor del éxito, nos define que el recurso humano, es decir, la mano de obra, engloba a las personas que forman parte del proceso productivo o prestan el servicio, que con su esfuerzo y trabajo transforman la materia prima y obtienen el producto terminado. Planear la mano de obra para la producción o prestación del servicio significa definir las características que la persona debe de poseer para desempeñar esta actividad, esta encomienda, esta operación. Bien, comentado esto, bueno, pues aquí también es importante que ustedes definan las características del personal que la empresa necesita. Y para esto, bueno, pues también se pueden apoyar en esta otra cédula, donde también, retomando los diagramas, van a hacer una descripción de la actividad o de las actividades, el número de personas que van a estar a cargo de esta actividad, cuál va a ser el tipo de habilidad, cuáles son las habilidades que necesita la persona, y finalmente, bueno, pues a partir del número de productos, el número de personas, nosotros vamos a obtener lo que es en esta última columna la mano de obra total requerida. Entonces aquí se les está pidiendo que establezcan el perfil personal requerido de su empresa para llevar a cabo el proceso productivo, así como las habilidades que se necesitan. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a este punto importante, que es el control de calidad.
el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales. Y para esto, bueno, pues hablaremos un poco sobre lo que es el control de calidad, porque está relacionado. El control de calidad viene siendo el proceso que permite elaborar un producto o prestar un servicio de acuerdo con las especificaciones de su diseño. La relación de calidad de los productos con respecto a las especificaciones se basa en las características que buscan los clientes y en la concordancia que se pueda lograr apoyándose en las personas, máquinas y herramientas con las que cuentan la empresa. Como ven. Además, fíjense bien que es fundamental algo en el que también debemos de incidir. ¿Saben qué es? Que se debe de contar con un proceso de mejora continua. Que esto finalmente, ese proceso de mejora continua, va a representar pues una ventaja competitiva, pues le va a permitir ajustar procesos, productos y servicios a las necesidades de los clientes. Y por otro también va a tener ahorros, retrabajos y por lo mismo va a conducir a una mayor productividad y reducción de gastos innecesarios. Y para eso nos va a servir lo que es elaborar lo que es un plan con unos procedimientos de mejora continua. Y debido a que estos procedimientos de mejora continua comprenden una mejor comunicación y ambiente de trabajo dentro de la organización, en su planeación, en su implementación y su desarrollo. Entonces, es importante esto que les acabo de comentar sobre las cuestiones de calidad, pero sobre todo contar con procedimientos de mejora continua para dar cumplimiento de normas sanitarias, entre otras. Por ejemplo, sobre esto ya hemos hablado, que es sobre la ley de infraestructura de la calidad. Esto lo encontramos en el diario oficial de la Federación, entró en aplicación, si no mal recuerdo, en el 2020 en sustitución de la ley de metrología. Bueno, esta ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de Calidad a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad. Todo esto se está haciendo con el propósito de generar desarrollo económico que tanta falta nos hace y sobre todo garantizar esa calidad. Y en esta ley de infraestructura y calidad vamos a encontrar todos los pormenores. Por ejemplo, de lo que es la norma oficial mexicana, también, que aquí nos está señalando que la NOM es una regulación técnica de observancia obligatoria, o sea que no es opcional, sino que es obligatoria, de ahí la importancia de que ustedes la revisan. Contiene reglas, denominaciones, especificaciones o características aplicables que deben de cumplir bienes, productos, procesos o servicios que se comercializan y se consumen en el país. Asimismo, también considera la terminología, el marcado o etiquetado de información. Entonces recuerden que ya hemos hablado sobre esta parte de lo que es el etiquetado y del porque eso es un cumplimiento obligatorio para todos los oferentes de generadores de productos y servicios que deben de tener este marcado etiquetado de información. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Aquí nos está mencionando que su objetivo es prevenir daños en la salud humana, animal o vegetal, así como evitar daños en el medio ambiente, en los recursos naturales y sobre todo garantizar lo que es la seguridad laboral. Entonces, bueno, pues aquí reitero nuevamente la importancia de esa revisión de las famosas normas oficiales mexicanas. Aquí tenemos algunos tipos de normas oficiales mexicanas que se clasifican de las más usadas. Son las normas del producto, que aquí esto es importante, es fundamental que hagan una revisión. Las normas de seguridad y métodos de prueba, normas metrológicas, normas de eficacia energética, normas de prácticas comerciales,
normas de etiquetado de información comercial y las normas de denominación de origen. Bueno, entonces la encomienda es que hagan una revisión de las normas oficiales mexicanas porque son de aplicación obligatorias, no son opcionales. Sin embargo, las que sí pudieran ser opcionales son la norma mexicana, la NMX, que aquí nos dice que una norma mexicana se señala como en la abrogada, es decir, en la que ya fue la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como un instrumento de referencia para determinar la calidad de los productos y servicios y que son elaboradas para uso público por un organismo nacional de normalización o la Secretaría de Economía. Su objetivo es proteger y orientar a los consumidores. No tiene, fíjense bien, un carácter obligatorio como las NOM. No es obligatoria. Su cumplimiento es voluntario y su campo de aplicación es determinado por la propia norma. Este producto, puede ser nacional, regional o local. Es importante aclarar que si una NOM hace referencia a una norma mexicana, esto adquirirá el carácter de obligatoria. ¿Cuándo van a ser las normas la norma mexicana obligatoria? Siempre y cuando haga alusión a esta norma mexicana, la norma que se encuentra a nivel mayor, que sería la norma oficial mexicana. Solo entonces, de lo contrario únicamente no sería obligatoria. Entonces, bueno, pues aquí es importante, ah, después de haber visto estos dos tipos de normas, vamos a pasar a la parte más práctica, donde es importante que ustedes describan de la forma más clara posible cómo se van a asegurar de que su producto tendrá la calidad adecuada para el cliente, es decir, cuál sería su procedimiento de mejora continua. Recuerden, considerar siempre que calidad siempre va a ser igual a precio, necesidad que satisface, más la característica exigida por el cliente. Por lo tanto, aquí la invitación es que elaboren el diseño del procedimiento de mejora continua. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre el estudio de lo que es el impacto ambiental. Aquí nos está señalando que incluye retomar la evaluación efectuada en el estudio del entorno. Fíjense bien la importancia del estudio de entorno para detectar limitantes, reglamentos, prohibiciones, sugerencias, etc. en relación a los aspectos ecológicos y ambientales que contempla la reglamentación local vigente. Por lo menos se recomienda anexar algunas referencias a las posibles contaminación en cuanto a lo que es el agua y lo que es el impacto. Bien, esto recuerden sobre lo que es el análisis de las diferentes variables que inciden sobre el proyecto. Bueno, pues aquí se retoma toda esa información para lo que es el estudio del impacto ambiental. Bueno, recordando que el análisis del impacto ambiental siempre va a finalizar con la elaboración de la manifestación del impacto ambiental de las obras civiles, públicas y privadas a través de estudios detallados del entorno donde se desarrollará el proyecto. Esta manifestación debe presentarse previo a la realización del proyecto, tal y como se establece en la legislación ambiental mexicana. No después, sino tiene que ser antes, se tiene que presentar esta manifestación, con la finalidad de identificar claramente a los posibles impactos que va a causar, cuáles son las medidas de mitigación. Es importante reconocer que dichos impactos se obtienen a través de la metodología enfocada a determinados proyectos en el que intervienen métodos matemáticos, computacionales y estadísticos, entre otros. Es importante señalar que las manifestaciones de impacto ambiental deberán contener la siguiente información, por ejemplo, datos generales del proyecto, del promovente, o sea, de quién les está promoviendo este estudio de impacto ambiental y del responsable del estudio del impacto ambiental. Se tiene que hacer una breve descripción del proyecto, se debe hacer la vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su caso con la regulación sobre el uso del suelo
identificación y descripción y evaluación de los impactos ambientales, por ejemplo. Así también se debe de considerar medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales. Así también se deben de considerar los pronósticos ambientales y en su caso una evaluación de alternativas. También la identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustenten la información señalada en las fracciones anteriores, así como la modalidad regional. Los datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio del impacto ambiental debe también se debe hacer una descripción de las obras o actividades y en su caso de los programas o planes parciales de desarrollo. También se debe hacer una vinculación con los instrumentos de planeación jurídicos aplicables. Como ven, todo esto se tiene que hacer durante lo que es el estudio del impacto ambiental. Por otro lado, aquí nos señala que el análisis del impacto ambiental culmina en la realización de la manifestación del impacto ambiental, de lo que ya se había mencionado, de las obras civiles, públicas y privadas a través de estudios detallados del entorno donde se desarrolla el proyecto. Esta manifestación debe presentarse previo a la realización, bueno, es algo que ya se había comentado, sobre los impactos y la mitigación, y que obviamente todos estos estudios se obtienen a través de metodologías que se aplican al proyecto y utilizando una variedad de modelitos matemáticos y estadísticos. Bueno, finalmente llegamos a este recorrido sucinto, haciendo un recordatorio de la formación que ya tenemos, de diferentes temas en los que se han abordado diferentes técnicas y herramientas y que se implementan aquí en lo que es el estudio técnico y en el estudio de organización. Es importante que si quieren conocer un poco más sobre lo que es el tema, bueno, pues siempre es importante de que acudan a su ventaja que ustedes tienen como personas autodidactas y hagan una revisión de, por ejemplo, del libro de Rafael Alcaraz Rodríguez, que es denominado El emprendedor del éxito. Por otro lado, también que pudieran hacer una revisión del libro de Andrés Enrique Miguel Velasco, conocido como Formulación y Evaluación para Micros y Pequeñas Empresas, el cual tengo orgullosamente soy uno de sus alumnos, en los cuales él es un experto en proyectos de inversión y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y él me formó en esta parte de la formulación y evaluación de proyectos en el posgrado de planificación y desarrollo, planificación de empresas y lo que es desarrollo regional. También con el apoyo de lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, jóvenes, hasta aquí dejamos este tema. Revisen toda la información y las dudas que vayan surgiendo, pues ya en su momento me las hacen saber para poder aclararlas y darle su retroalimentación. Hasta muy pronto, nos estamos viendo.